caracol histórico. Hay que verlo, hay que verlo. Alto ahí usted. ¿Qué cree que está haciendo? Ok, ¿por qué me detiene? Le recomiendo que antes de ver este video, aproveche de ver el video anterior, ya que hay algunas ideas que tal vez queden incompletas, así que recomiendo primero ver el video de los indoeuropeos y luego venir a ver a este. Pero yo ya lo vi. Es más, yo lo hice, pero ya lo vi. ¿Puedo ver este ahora, please? ¿Ya lo viste? Pase, adelante. Si uno dice ario, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Lo más probable es que estén pensando en una guerra en específico, o tal vez en un grupo político en específico, o incluso un individuo en específico. Todos ellos dentro del contexto del siglo XX. Sin embargo, la palabra ario tiene una antigüedad superior a 100 años, incluso podríamos decir 1000 años. Así que mi plan en esta ocasión es brindarle un recorrido tanto histórico como etimológico de la palabra ario y también darles a entender de que no siempre significó la idea de raza pura. El primer documento que utiliza el término ario sería el propio Rig Veda, conocido como uno de los documentos más antiguos identificados para la humanidad. En este sentido, el Rig Veda señala la llegada de un conjunto humano nómada al norte de India, los cuales son asociados a los proto-indoeuropeos. Estos inmigrantes llegaron al norte de India y desde allí empezaron a expandir tanto su cultura como su lengua madre, que en ese caso sería el sánscrito, que al fin y al cabo el propio Rig Veda es heredera de él mismo. Y al usar el término ario, señala simplemente a este pueblo nómada que llegó desde el exterior a establecerse entre los distintos pueblos aborígenes del país de India. Nuestro segundo documento que usa el término ario tiene varios siglos de distancia con el Rig Veda, ya que son las inscripciones pertenecientes a la dinastía aquemérida del Imperio Persa. En este sentido, el emperador Darío el Grande señala en una de ellas la siguiente frase: yo soy Darío, el gran rey, un persa, hijo de un persa, un ario, teniendo un linaje ario. En base a esta declaración, aquí ya se da una distinción con la primera definición de ario, que solamente implicaba pueblo. Acá, dentro del contexto persa, ario significa nobleza o noble, por ende, una familia de carácter más aristocrático y por ende, poseedora del gobierno y del dominio del imperio persa. Teniendo esto en mente, ¿cómo es posible que un término usado antiguamente por los ancestros de la India, como también los antiguos persas, haya derivado tanto y lleguemos nosotros, gente del siglo XXI, a asociarlo más a la Alemania nazi? La respuesta a esto lo encontramos en el siglo XIX, un siglo marcado por una explosión de distintas ramas del conocimiento que también buscan estudiar muchos elementos sobre la antigüedad humana. Aquí podemos encontrar, entre algunos de los ejemplos rápidos, el descubrimiento de Troya, que es atribuido precisamente a la segunda mitad del siglo XIX, o también el tema de que en Creta se encontraba una de las civilizaciones más antiguas, incluso anterior a Grecia. En este sentido, también surge y se potencia lo que vimos en un anterior video, los estudios lingüísticos. Y estos estudios lingüísticos empezaron a encontrar conexiones entre distintas lenguas en Europa con las lenguas de Asia Meridional. Y en este sentido, los lingüistas han encontrado en ese entonces vínculos entre la lengua iraní y la lengua india. En razón a que encontraron un vínculo, se dieron cuenta de que debía existir una lengua madre que conectara ambas. Y esa lengua la titularon como lengua aria. Actualmente se le denomina simplemente lengua indo-iraní.
Este interés marcado por el estudio de la lengua, la historia, la arqueología, se vio manchada una vez que los estudiosos decimonónicos empezaron a atribuirle a la palabra ario ese carácter de connotación más racial, ya que empezaron a enfocarse no en cómo era la cultura o cómo hablaban originariamente o qué fue lo que heredamos de ellos en el sentido de lo cultural propiamente tal, sino que se empezaron a enfocar en cómo eran originariamente y cómo eran físicamente en realidad este grupo proto-indoeuropeo originario. La causa de esta tendencia la encontramos en la misma época de finales del siglo XIX y comienzos del XX, donde los países luchaban por demostrar su superioridad frente a los demás y justificar su expansión alrededor del mundo. Si estos ven que la historia y o la misma ciencia puede justificar sus actos, obviamente apoyarán estas ideas de que su nación es el más digno y puro para cumplir esta misión. Cabe también señalar que estaban surgiendo las ideas de formar o recuperar la idea del superhumano, un ser más digno y limpio como raza humana, lo cual era algo que empezaba a cobrar mucha más fuerza en esa misma época, por lo que era cosa de tiempo para que la palabra ario perdiera su real etimología y empezara a politizarse. De los primeros en alterar el término ario nos encontramos con el francés Joseph Arthur Gobineau, quien propone la teoría de la superioridad de la raza aria. Esta muestra el inicio del racismo científico que está surgiendo a mediados del siglo XIX y que tomará cada vez más relevancia en la creencia popular y en la política de la primera mitad del siglo XX. Según su teoría, los descendientes de los indoeuropeos en Europa monopolizaron la nobleza junto con todas las atribuciones físicas de superioridad, sean estas belleza, fuerza y o inteligencia, a su vez de demostrar su liderazgo en la creación de civilizaciones y hechos históricos memorables, presentando así la existencia de una raza humana superior distintiva en el continente europeo, por lo que las mezclas con distintas etnias explicarían, según Gobineau, la decadencia de Occidente. Bajo esta idea que prácticamente se buscaba justificar el actuar superior y expansionista del europeo del siglo XIX, que tengamos eso en mente, también implicaba la colonización de distintas partes del mundo, los estudiosos de India empezaron a darse cuenta de que el argumento con el cual denotaban esta superioridad tenía por base el tema del indoeuropeo. Por ende, ellos también eran descendientes de los indoeuropeos, lo cual ya estaba demostrado por la conexión del sánscrito con algunas lenguas madres del lado más del continente europeo. En razón a ello, tanto los europeos colonizadores como los indios locales deberían tener un mismo estatus y también un mismo autoestima respecto a la descendencia de los indoeuropeos, que ya para ese entonces se les denominaba a secas como arios. Y en este sentido, hace iguales a ambos grupos de gente, ya sea de distintos continentes. Sin embargo, ya la teoría de los arios estaba tan arraigada en la mente de Europa como asociada a algo propio, que ya demarcaba una superioridad mayor y una tendencia favorable a los descendientes europeos por sobre los de Asia Meridional. Lamentablemente, la teoría de la superioridad racial se llevó al extremo cuando se le incorporó el ingrediente de los nacionalismos excluyentes, los cuales llegan a indicar específicamente qué grupos humanos serían los que causaron la decadencia de la sociedad humana, y al mismo tiempo indican quiénes serían los grupos humanos, ya sean de un país específico o de un área cultural específica,
que deben ser de carácter más puros. Muestra de ello es la obra del inglés y más tarde nacionalizado alemán Eustace Stuart Chamberlain, quien culpa a los judíos de origen semita sobre la decadencia europea y señala las bases del pangermanismo característico de la Alemania nazi, apareciendo recién aquí el término ario que solemos asociar erróneamente con lo germánico. Si bien estas ideas de carácter más racial empezaron a popularizarse a principios del siglo XX, ya sea por el contexto que se vivía en la época de alta competencia entre distintos países, cabe destacar que igual hubo esfuerzos por parte de lingüistas y otros estudiosos que trataron de frenar esta malinterpretación. Entre ellos se encontraba el propio Max Müller, quien se dedicó al estudio comparativo para entender más la cultura indoeuropea. Y él mismo señala que el término ario no debería usarse bajo el carácter ya racial. En este sentido, me quedo con las ideas planteadas por el estudioso Michael Witzel, quien también dedica sus estudios a la cultura india y también parte de ellos al entendimiento de los indoeuropeos. La apariencia física de los indoeuropeos debe ser la menor de nuestras preocupaciones al momento de estudiar a los propios arios, ya que incluso las distintas lenguas del Neolítico no se asocian ni a una raza en específico, ni a una etnia en específico, a alguna nación o algún país o imperio o simplemente un pueblo que se estaba empezando a conformar en aquel entonces. Lo que nos debería de verdad importar es entender cuál fue la cultura que ellos llegaron a desarrollar y por ende la que nos llega a nosotros en nuestros días en forma de herencia. Hasta aquí el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle me gusta y suscribirse para seguir recibiendo esta clase de contenido. Y si es que quieren, también pueden comentar abajo en el bloque de comentarios para también intercambiar distintas opiniones al respecto, ya que esta idea igual puede causar tal vez un poco de polémica, pero igual es interesante el mismo recorrido de una sola palabra a lo largo de la historia y cómo puede llegar a cambiar tanto o afectar tanto a tal vez una sociedad en específico y en este caso a toda una humanidad. Si tienen alguna duda respecto a lo que acabamos de hablar, también pueden revisar en la descripción todos los documentos que yo revisé para la realización de este video, como también para que ustedes puedan culturizarse un poquito más si es que es un tema de gran interés para ustedes. No olviden también seguirme en mis demás redes sociales, en donde también aviso la publicación de estos videos, como también de mi cómic que se va actualizando semana a semana. Así que ahí estoy activamente avisando lo que sea que esté ocurriendo y también compartiendo con ustedes cualquier cosa de interés que pueda ser curioso relacionado con la cultura, con la historia, con lo antiguo, etc. Así que eso, nos vemos en una siguiente ocasión.